Estamos llevando una serie con respecto a la iglesia. Hoy vamos a compartir el tema número 7. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este tema y todos los temas que vamos a aprender con respecto a esta serie. Nuestro versículo base lo hemos estado leyendo casi la mayoría, los últimos 7 domingos. Es Colosenses 1, 17 al 18. Es nuestra base bíblica. Colosenses 1, 17 y 18. Si usted está ahí, puede leer junto conmigo o lo puedo esperar por un momento también para que llegue ahí. Colosenses 1, 17 y 18. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, dice, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otra versión, solamente el versículo 17-18 dice: Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Hemos aprendido, mis hermanos, en una iglesia o en un grupo de personas que se congregan, si la cabeza no es Cristo, no está cumpliendo la función de los congregantes, o sea, esa función divina, ¿verdad?, que es la iglesia. ¿Ok? Hemos entendido ahora entonces también la palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesia, que se utiliza regularmente para una comunidad de creyentes, ¿ok? Una comunidad de creyentes en Jesucristo. Es una asamblea, es una congregación o una reunión, ¿verdad?, de los congregantes. Y hemos entendido que en el Nuevo Testamento los primeros cristianos nunca se refirieron iglesia a una sinagoga, a un edificio, o un lugar de reunión, sino que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han creído y han nacido de nuevo. Vamos a rectificar, muy importante esto. Todos aquellos que han nacido de nuevo, ellos son parte de la iglesia, ellos son la iglesia. También sabemos que la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo, todo aquel que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados. Ahora también la iglesia, con un breve resumen, se describen como hermanos, creyentes, escogidos, los del camino, santos también, discípulos y cristianos. Y en la palabra cristianos nos hemos detenido ahí. Este es el tema, creo que número 3 de la palabra cristianos, que se nos ha dado este nombre de ser cristianos porque hemos creído. En los últimos temas anteriores compartimos el tema con respecto a cristianos verdaderos. ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? Entonces, si hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Hemos entendido, mis hermanos, que no con el hecho de ser parte de una iglesia o una congregación nos hace ser cristianos o participar, ¿verdad? Participar en un grupo de personas que, como lo acabamos de manifestar, adorando al Señor, cantando al Señor. Podemos cantar muy bien, pero podemos también autoexaminarnos y decirnos si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios. ¿Qué es la palabra cristiano? La palabra cristiano es una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, basado en sus enseñanzas. Y la palabra que es la palabra profesar significa practicar
ejercer, seguir y abrazar. Entonces, todo aquel que ejerce la palabra de Cristo se ejerce, ¿ok? Se ejerce o practica. No simplemente es el conocimiento que tú puedes o yo puedo tener de la palabra de Dios, sino que debo de ejercerme en la palabra, en lo que yo sé, en lo que la Biblia dice. Eso es un cristiano. Desafortunadamente hemos hablado que la palabra cristiano con el tiempo, mis hermanos, ha perdido mucho su significado, no por la palabra, sino que por las personas o por la congregación o por los que se llaman ser cristianos. No están ejerciendo la palabra, no se ejercitan, no la practican, no viven de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, la palabra cristiano, cualquiera puede decir: soy cristiano, creo en Cristo, creo que Jesús murió por mis pecados, pero ahora Jesús mismo dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Por sus frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? Yo puedo llamarme cristiano, pero ¿cuáles son mis frutos? ¿Qué estoy reflejando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Será que mi vida va de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Será que mi vida va de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Será que me estoy dejando guiar por el Espíritu de Dios? ¿O simplemente digo que soy cristiano, pero estoy haciendo mi propia voluntad? Hay ejemplos en la Biblia, mis hermanos, de cristianos, o mejor dicho, de hombres que Dios los bendijo y Dios les dio de su Santo Espíritu, pero ellos, a pesar de tener el Espíritu de Dios, no hicieron la voluntad del Señor. Podemos ver en el Antiguo Testamento el rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? Ahora, otro ejemplo más claro: ¿qué hizo Sansón? Estos dos hombres fueron bendecidos por Dios, tenían el Espíritu de Dios. Pero más sin embargo ellos no hicieron la voluntad de Dios. Ellos hicieron de acuerdo a la voluntad de ellos. Sansón le dijo a sus padres: oye, me gusta esta filistea. Y sus padres le dijeron: ¿qué no hay? Es como el día de hoy, ¿verdad? Oye, me gusta una niña allá afuera. Que podemos decir, aunque por ahorita no se ven señoritas por el momento, ¿verdad? Pero podemos decir que no hay una muchacha en la iglesia que te puede gustar, que sigue de Dios, que conoce de Dios. Y Sansón dijo: no, ella es la que me gusta, me atrae. Ahí podemos ver, mis hermanos, que una persona guiado por su naturaleza pecaminosa, no se estaba guiando por el Espíritu de Dios. Y ahí podemos ver que Sansón, a pesar de que él tenía el Espíritu de Dios, no era maduro. No era maduro, espiritualmente hablando. Ahora nosotros, mis hermanos, supongamos que todos los que estamos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él perdonó y reconocemos. Y hemos nacido de nuevo. Soy cristiano, ¿ok? Sí, siento, o mejor dicho, tengo esa necesidad de Dios. Pero eso, mis hermanos, no significa que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, y tampoco significa que soy un cristiano maduro, espiritualmente hablando. Para llegar a la madurez tenemos que avanzar, o más bien es un proceso para llegar a la madurez. Hoy en día, mis hermanos, podemos tener ese compromiso con el Señor, pero no teniendo esa madurez espiritual.
El día de hoy vamos a tomar este tema: cristianos que han alcanzado la madurez. Cristianos que han alcanzado la madurez. ¿Cuántos de nosotros aquí, aunque no es para juzgarnos o no es para acusarlo, pero podemos pensar cuánta madurez he tenido yo espiritualmente hablando? ¿O cuánto tiempo tengo yo de saber la palabra de Dios? Pero no son los años. Yo puedo decir que me convertí, o más bien recibí del Espíritu de Dios, o nací de nuevo desde que tenía 10 años. Y ahora tengo 40 años. Quiere decir que llevo 30 años, entre comillas, estoy haciendo un ejemplo. Llevo 30 años de mi vida conociendo al Señor, pero ¿qué tan maduro he sido yo en la palabra del Señor? ¿Qué tanto estoy siendo influenciado por el Espíritu de Dios? ¿Qué tanto vivo de acuerdo al Espíritu del Señor? ¿Cuánta dependencia tengo yo del Espíritu de Dios? ¿Qué tanta fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Será que dependo más de Dios o dependo más de lo que yo hago, mis esfuerzos? ¿O del dinero que yo gano? ¿O del trabajo que yo ejerzo? ¿De dónde estoy dependiendo más? Vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14 para entrar con el tema del día de hoy. Hebreos 5, es más, vamos a empezar a leer desde el 11, porque ahí empieza. Dice el escritor a los Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí. ¿Qué dicen mis hermanos en el versículo 12? Después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos usted y yo de conociendo del Señor? ¿Cuánto tiempo? Puede ser años o puede ser algunos años, pero mis hermanos, la madurez no se alcanza dependiendo de los años que uno tenga en el cristianismo. ¿Sabe a qué depende de la madurez espiritual? Depende de uno mismo. Depende del empeño que tú le pones. Depende de la entrega, del esfuerzo. Es como, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un gimnasio. ¿Quieres tener músculos? ¿Quieres ser un atleta? Pero si solamente te vas a sentar a un gimnasio y no haces nada, o tal vez levantas pesas, pero de 5 libras no pasas de 5 libras, te vas a quedar en ese nivel. No vas a pasar. Y vas a ver a hombres que llegaron
después de ti y tan físicamente van a tener un cambio rápido. ¿Por qué? Por el esfuerzo, por la entrega, por el sudor que le ponen a lo que ellos quieren tener o quieren llegar a ser. Y así es mismo con la palabra del Señor. Así como lo leímos anteriormente, mis hermanos, es lo que tú te esfuerzas en hacerlo. Entonces, puede haber una persona, o por ejemplo el joven que está sentado allá, él puede recibir al Señor y aún teniendo una madurez espiritual, la entrega con el Señor, hasta incluso Él nos puede venir a enseñar a los que ya tenemos muchos años el Evangelio y vamos a decir, ¿a poco este niño me va a enseñar? Y con yo reflexionar de esa manera, estoy demostrando mi falta de madurez. Cuando alguien dice, ¿a poco este muchachito me va a enseñar a mí? Ahí estás reflejando tu inmadurez espiritual. El maduro va a reaccionar, va a decir, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué puedo aprender de él? Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede haber un joven que nos puede enseñar. Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo a Timoteo? Que no te tomen en cuenta de tu juventud. Lo estoy parafaseando, ¿verdad? O sea, no te intimides por ser joven. Tú enseña de lo que yo te he enseñado y de lo que has aprendido desde tu juventud, de tu abuela, de tu madre. Tú enseñas, sigue enseñando. No te intimides. Una de las cosas que ha afectado en el testimonio del cristiano, mis hermanos, es la falta de madurez. En cualquier lugar. En cualquier lugar, mis hermanos, nosotros vamos a reflejar qué tan maduros somos en el trabajo, en las calles, aquí en este lugar. Pero lamentablemente, mis hermanos, nosotros regularmente como que nos transformamos en maduros llegando a un lugar como este. Y eso no es la verdadera madurez. Por ejemplo, una fruta madura, mis hermanos, tú agarras una fruta madura y va a estar maduro en cualquier manos. No solamente en las manos de que a la fruta le agrada, ¿no? No, pues con este me voy a portar maduro. Quiero que me coma esta persona, esta mujer o este señor o este joven. La fruta, mis hermanos, va a ser maduro en cualquier lugar que esté, en cualquier tienda que esté, en cualquier planta. Maduro es maduro. Y también la fruta inmadura también va a estar inmaduro en cualquier lugar. Y entonces de esa manera, mis hermanos, debemos nosotros alcanzar la madurez y no cambiar de inmaduro a maduro. No podemos. El que es maduro, ¿ok? El que es una fruta deliciosa para comer, va a ser deliciosa para comer. Espero que entiendan el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Todos aquellos que son parte de la iglesia, todos los miembros de una iglesia que ya lo dijimos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que han creído, todos los que hemos creído en el Señor, tenemos que entrar en un proceso de madurez espiritualmente hablando. Un proceso. Algunos preguntarán, ¿cómo alcanzar la madurez? ¿Cómo ser maduro espiritualmente?
¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo alcanzar la madurez espiritual? Es ejerciéndonos. La palabra cristiano, ¿qué es la palabra cristiano? Es alguien que ejerce, es alguien que practica la palabra. Y de ahí vamos entonces a alcanzar la madurez espiritualmente hablando. Vamos a empezar la negación de nosotros mismos. Vamos a negarnos a nuestros gustos, a nuestros gustitos, y le vamos a dar gustos al Señor, a Dios. Ahí empieza. Cuando tú empiezas a creer en Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados, ahí empieza ese proceso de madurez. Por eso el nuevo nacimiento, mis hermanos, vamos a enfatizar en el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que si tú naces, es como nacimos en lo natural, en lo físico. Fuimos un bebé, crecimos, fuimos alimentados de leche, y después nos dieron macaroni and cheese, y después empezamos a avanzar un poquito más. Ya nos dieron tortillas, nos dieron carne, nos dieron ya comida sólida. Así es el proceso del cristiano, mis hermanos. Pero ahora tú como hijo tienes que buscar ese alimento. El otro día le estaba enseñando a una sobrina que tengo, gracias a Dios por su vida, que tiene hambre de la palabra. Estaba leyendo el versículo donde dice: no está lejos la palabra de Dios. Dice: no está en el cielo para que digas ¿quién irá por nosotros? No está al otro lado del mar para que digan ¿quién pasará por nosotros y nos la trae? No, dice, está en tus manos, está en tu mente, en tu corazón. No está lejos la palabra del Señor. Hoy en día, mis hermanos, le damos gracias a Dios que podemos adquirir Biblia, la palabra del Señor. Hoy en los dispositivos, en los teléfonos, en las tabletas, tú puedes bajar la aplicación de la Biblia. Es más, ahí en esa aplicación hay planes de lectura. Hoy puedes escuchar la Biblia, si no puedes leer, escucharla en audio. Hay muchas maneras. Entonces, por eso, mis hermanos, hoy en día hay una gran ventaja y desventaja. ¿Sabe cuál es la desventaja? Que tú no tendrás cómo justificarte ante el Señor en el día que seremos juzgados. Tú no vas a tener ese pretexto: es que no había. No hay manera de poder saber de tu palabra. Por eso, mis hermanos, dicen que hoy es los últimos tiempos, o estamos en los últimos tiempos, porque dijo el Señor que los últimos tiempos, dice que hasta que todos lleguen al arrepentimiento, pero dice hasta que todos reciban, o sea, la palabra, hasta que sea predicada, dice, hasta el último rincón del mundo. Entonces no hay pretextos ahora para no leer la palabra. De esa manera nosotros podemos ahora ser maduros espiritualmente hablando. Ahora, ¿la leche es mala? No, la leche no es mala. Ahí empezamos todos, mis hermanos. Empezamos todos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra? Lo que dice Hebreos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Los hebreos se quedaron ahí estancados solamente en los primeros rudimentos, y ahí se quedaron estancados y querían que se les enseñara otra vez lo mismo. Ahí la respuesta está en Hebreos 6 del 1, ahí mismo donde leímos del 6 del 1 al 2. Ahí dice Hebreos 6 del 1 al 2:
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la que dice, quiero que lo lean conmigo. Hebreos 6 del 1 al 2, vamos a leer ahí. Ya leímos Hebreos 5 del 11 hasta el 14. Ahora ahí a continuación sigue el capítulo 6. Hebreos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quiere decir que la doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo es mala? No, no es mala, es muy importante. Vamos adelante, dice, adelante, ¿a qué? A la perfección. La palabra perfección aquí significa, no quiere decir que vas a ser perfecto, intachable, cero errores, no. La palabra perfección significa madurez. Vamos a la madurez. Ser maduros. Dice, no echando otra vez el fundamento. Ahí están los rudimentos, los primeros rudimentos de la doctrina. Dice, ahí comienza el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esos son la primera, o sea, lo básico, que tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Y después dice, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo y la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo básico. Todo cristiano debe saber eso, lo básico. ¿Cuál es lo básico? Que debes de arrepentirte de tus pecados, que es por fe nuestra salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, porque has creído, te vas a bautizar. Viene el bautismo. Ahí tú estás manifestando que tú ya eres hijo de Dios, que tú ya te has arrepentido de tus pecados. No que te vas a arrepentir, no. Es que ya te has arrepentido, que ya has decidido vivir una vida en Cristo. Ahora, obviamente, los ancianos de la iglesia imponen sus manos sobre ti. Y sabes de la resurrección de los muertos. Sabes que Jesús resucitó. Sabes que Jesús murió por ti, que también tú también moriste con Él. Sabes que Jesús fue crucificado, también estás juntamente con Él crucificado. Y sabes que Él resucitó y tú también o has resucitado para una nueva vida en Él. Y sabes que Jesús viene y habrá un juicio eterno. Eso es lo básico. Por eso el escritor de los Hebreos dice, después de tanto tiempo, ¿quieren que aún todavía se les enseñe que se arrepientan de sus pecados? ¿Se les enseñe que Cristo murió por ustedes? No. Él dice, avancemos a la perfección, o sea, a la madurez. En otras versiones dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Estoy leyendo la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. En Dios habla hoy, dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas,
como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Aquí el problema no es el fundamento. No está diciendo que el fundamento es malo. Es todo lo contrario. El fundamento de todo cristiano debe ser en esa base, en esos principios. El problema, mis hermanos, es el estancamiento. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? Para no adelantarme tanto, pero ahí dice en el 5:11 Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, el escritor de los Hebreos dice, así como dice un comediante, ¿no? Que alguien me explique, por cuanto os habéis hecho, dice, tardos para oír. Ese es el problema. ¿Ok? La base bíblica, la base del evangelio no es el problema. El problema es que te has hecho tardo para oír. No has escuchado la palabra de Dios. No has puesto atención. No le pones empeño, no le pones interés. Y por eso te has estancado, pudiendo ya ser maestro. Aquí dice, es difícil de explicar. Se han hecho tardos para oír. La palabra tardos, mis hermanos, viene de la palabra griega notros, que encierra la idea de no empujar. También se emplea en el versículo 6:12. Aquí en Hebreos 6:12, puede usted buscarlo. Ahí hay una palabra que es similar o es más bien, se usa la misma palabra hebrea. En el 12 dice, a fin de que os hagáis, ¿qué? Perezosos. Es la misma palabra, tardos. Notros, la misma palabra griega, notros. Se han hecho tardos, se han hecho perezosos. Esta condición espiritual de los hebreos era una de la cual, pues ellos habían llegado, habían sido perezosos, se conformaron, o más bien, solo supieron que Cristo murió por sus pecados, que fueron perdonados, que ya no estaban bajo la ley, pero ahí se quedaron. Notemos el siguiente versículo donde está la palabra tardos. Habéis llegado a ser, dice, a este estado conduce la negligencia, descuido, olvido, abandono, desatención, desinterés o descuido espiritual. Y por lo tanto llegaste a ser perezoso y llegaste a ser un corazón endurecido. Hasta incluso llegaste a la incredulidad. Ya no crees. Ya no crees. La palabra notros. Hemos descuidado la palabra. Hemos olvidado. Hemos abandonado. Por lo tanto, nos hemos quedado estancados. No tenemos interés de crecer espiritualmente. No tenemos interés de madurar. Seguimos siendo niños. ¿Cómo son los niños? Bueno, aunque Jesús también dice que todos
necesitamos ser niños para entrar al reino de Dios, ¿sí o no? Necesitamos ser como niños. Pero aquí, en el aspecto malo de los niños, aquí el escritor de los Hebreos dice: no, ustedes no tienen, ustedes necesitan una vez más la leche espiritual, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. Mis hermanos, este mensaje no es solamente para los que ya tenemos mucho tiempo o tanto tiempo. Es también para los que están apenas comenzando, apenas que han nacido de nuevo. Es para que tú no te estanques, no te quedes estancado. Avanza. Tienes que avanzar en tu vida espiritual. Tienes que seguir. Tienes que entender que lo terrenal, ¿cuántos años podrías tú vivir aquí en la tierra? Los primeros hombres vivieron hasta 900 años, pero ya de ahí no pasaron. No fueron eternos. Se murieron, llegó su tiempo, pero lo espiritual es para vida eterna. Por lo tanto, debes de madurar, debes de reflejar. Por eso, mis hermanos, la palabra cristiano, ya cuando alguien dice que es cristiano, pues hasta no creen que uno es cristiano, tal vez por la manera de hablar, la manera de compartir o convivir. Esto no es solamente para ustedes, es más para mí. ¿Cuánto tiempo tienes tú de recibir a Cristo en tu corazón? Desde que has nacido de nuevo. ¿Ha habido un cambio en ti? ¿Ha habido un antes y un después? ¿O sigues siendo el mismo? ¿Qué ha pasado en tu vida? Recordemos que la historia misma divide el antes y después de Cristo. Ellos dicen tantos años antes de Cristo o tantos años después de Cristo. La historia misma, mis hermanos, divide. Y por lo tanto en tu vida también debe haber un antes y un después. Y no te quedes ahí. Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto. ¿Qué significa la palabra inexperto? Sin experiencia, ignorante, alguien que no tiene conocimiento. Es inexperto. Sabe lo básico, sí, pero hasta ahí se ha quedado. Ahí se quedó, estancado. Y mis hermanos, el ser cristiano no es solamente saber que Cristo murió por ti y que ya eres salvo. Y que ya te arrepentiste. No. Ahí comienza tu vida espiritual. Y termina hasta tu último suspiro en esta tierra. O sea, me refiero en practicar el evangelio, en practicar la palabra, en moldearte a la imagen de Cristo. O sea, tu proceso de madurez empieza cuando tú recibes a Cristo y termina cuando te mueres físicamente. Ahí termina. Ahí puedes decir: he terminado la buena batalla. Como Pablo. En otra versión dice: son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjese, ¿cómo es un niño, mis hermanos?
El lenguaje sencillo dice: son como niños recién naciditos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es un niño espiritual. No sabe qué es lo bueno y lo malo ante Dios. Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Esos son los niños espirituales. Cuando un niño te viene y te pregunta: oye, ¿será que es malo que yo escuche la música del mundo? Los reggaetones, los corridos, las bandas. ¿Será que es malo? Es un totalmente niño. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Será que es bueno que yo sigas viendo películas donde hay actos sexuales, pornografía? ¿Será que, imagínense que alguien ya tiene 20 años en el cristianismo, sigue maltratando a su esposa? ¿No es responsable con su familia? O más bien la esposa también. Tal vez la esposa llegó primero al cristianismo, pero aún todavía no es sujeto a su marido. Dice que los niños, no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Todos creo que tenemos la experiencia de ser padres aquí. Y sabemos cómo son los niños. Ellos se meten a la boca todo. Aunque sea una rata que encuentran ahí tirado, se lo ponen en la boca, ¿sí o no? No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Me acuerdo a la bebé, ¿verdad? Que gracias a Dios nos dio una niña tan hermosa. Pero en sus primeros años, mis hermanos, todo se llevaba. Le decíamos boca no. Y entendió, boca no. O sea, todo lo que encontraba. Y así es un niño espiritualmente hablando. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Aún se sigue preguntando: ¿será que es la voluntad cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Ahora sí que meditemos cómo estamos espiritualmente hablando. ¿Será que somos como niños aún todavía? ¿Cómo son los niños, mis hermanos? Los niños son envidiosos. El niño todo lo quiere para sí mismo. Y el niño, mientras el niño esté feliz, a él no le importa a los demás. A él lo que le interesa es su felicidad. ¿Sí o no? El niño no piensa en su mamá, su papá o sus hermanos. O es más, no piensa en los otros niños. El niño tiene un juguete y ve otro niño con otro juguete y va y se lo quita. ¿Sí o no? Ese es un niño. Pero también, como ese niño, también hay niños espirituales. ¿Cómo somos como niños? ¿Usted todavía siente celos de su hermano? ¿Quiere tener las cosas de su hermano? Usted dice: mientras yo me sienta bien en esa iglesia, seguiré yendo a esa iglesia. Pero cuando ya no me siento bien, mejor busco otra. Ese es un niño. Mientras me cae bien el hermano, le seguiré hablando, ¿verdad? Vamos a charlar, vamos a hablar. Pero algo pasa y ya no se hablan. Ese es un niño.
¿Qué más podemos decir de los niños? Aunque no estamos hablando mal de los niños, pero es el carácter de un niño. La palabra niño es traducción de la palabra griega napios. Se emplea en este pasaje para indicar el no maduro, falta de madurez. Leamos 1 Corintios 13:11. Esta palabra napios, la palabra griega, aparece también aquí en 1 Corintios 13:11. ¿Qué dice Pablo ahí, mis hermanos? Cuando yo era niño, ¿ok? Habla de que era. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Madurez. Al igual, mis hermanos, al igual que en nuestra vida cotidiana debemos de madurar, debemos llegar a una responsabilidad como hombres y como mujer. No podemos seguir comportándonos como niños en la vida natural, en la vida física, también en la vida espiritual. No podemos seguir comportándonos como niños. Pablo dice 3 cosas aquí. Él hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Hablar como niño es no tener control de uno mismo, de no tener control de tus palabras. Solo decimos las cosas por decir, sin pensarlas. No puedo dar ejemplo de otros niños, sino que voy a dar el ejemplo de los niños que nosotros tenemos, ¿no? Mi esposa dice que cada vez que va a un lugar siempre tengo que terapiarlos, dice, porque a veces me pasan una vergüenza. ¿Por qué? Porque los niños dicen la verdad, aunque te incomode o no es el lugar indicado. O empiezan a burlarse de un adulto, o ven algo en una persona y te lo dicen. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, eso es hablar sin pensar, como niños. Y a veces como cristianos también tenemos esa misma actitud. Solo hablamos por hablar y no pensamos si lo va a lastimar al hermano, si lo va a agredir al hermano, o tal vez lo va a incrementar ese ego que tal vez tiene. No decimos lo que ni siquiera pensamos. No tomamos el tiempo para pensar. Hay un dicho, mis hermanos, creo que todos ustedes lo saben, que dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Aunque es verdad que podemos decir, pero debemos de pensar cómo decir, cómo hablar. Aquí Pablo dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Los hebreos no eran niños en Cristo, en el sentido nuevo, en conversión, sino en lo madurez. Eran niños no crecidos, o sea, niños adultos, pues. Estos eran los hebreos y también los corintios. En 1 Corintios 3 del 1 al 4 dice Pablo ahí a los corintios. Sabemos, mis hermanos, que los corintios estaban ahí, se manifestaban los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por su inmadurez era como dice ahí, como se dice, no era una salsa. No había el orden en su
en su congregación, en su reunión, tenían falta de madurez. 1 Corintios 3 del 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, fíjese que dice allí, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O si di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ahí está. ¿Cómo son los niños? Celosos, contiendas, disensiones. Y dice una pregunta ahí: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí hallamos la respuesta, mis hermanos, que el niño nacido de nuevo, nacido de Dios, sigue en la carne. O sea, tú puedes ser ya un cristiano, ya ser un hijo de Dios, pero tu vida cristiana lo estás llevando dirigida por tu carne, por tu naturaleza de pecado. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la carne? Ahí dice: celos, contiendas, disensiones. No sois carnales. Y dice aquí: andáis como hombres, o sea, hombres naturales. Aquí, mis hermanos, quiero detenerme algo. Espero que no me lleve mucho tiempo, pero quiero explicarles algo aquí, y esto es para entenderlo muy bien. Usted puede ser un nacido de nuevo, ¿ok? Un nacido de Dios. Ya tiene el Espíritu de Dios en usted, pero sigue siendo un hombre totalmente dominado por el viejo hombre adánico. Aún sigues pecando. Entonces, por eso dice aquí, el apóstol Pablo dice: ¿que no sois carnales y andáis como hombres? Se está refiriendo a hombres sin el Espíritu de Dios, a los hombres que no han sido convertidos, a los hombres que no tienen aún el Espíritu de Dios en ellos. Esto es grave, mis hermanos. O sea, nos está comparando. Él dice: ciertamente sí, ustedes ya han nacido de nuevo, pero no hay ninguna diferencia entre aquel que no ha nacido de nuevo. Siguen haciendo lo mismo, siguen viviendo de la misma manera como los gentiles, como los que no han recibido a Dios, como los que no se han arrepentido. Por eso dice aquí: no les pude hablar como espirituales. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí, mis hermanos, hablando espiritualmente hablando, entre un inmundo o uno que no ha creído en Cristo y yo que he creído? Ya tengo el Espíritu de Dios, pero no vivo de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que tienes el Espíritu de Dios, pero no estás siendo usado. O sea, todavía estás haciendo tu voluntad. O sea, no hay un antes y un después de Cristo. No hay nada que evidencie en ti que ya eres hijo de Dios. Andas en peleas, andas en celos, andas en contiendas, andas así, bueno, como los que no han conocido de Dios, carnales. Recordemos, mis hermanos, que somos tripartitos.
El hombre se divide en tres: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre está sin Dios, por eso dice que estamos muertos en espíritu, ¿sí o no? Estamos muertos en espíritu. Entonces, el hombre no espiritual, que no ha nacido de nuevo, su espíritu está totalmente muerto. No tiene conciencia. Entonces el hombre, mis hermanos, solamente vive por su carne o por su alma, por los gustos de la carne o por su alma. La carne es el hombre que dice 1 Corintios, Pablo dice los no espirituales, dice los carnales, dice para ellos el evangelio es, ¿qué dice? Locura. O sea, para ellos es locura. Ahí el hombre natural que dice Pablo en Corintios, dice, el hombre natural, dice, no sabe, o sea, no percibe las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está totalmente muerto. Entonces el hombre vive nada más por el gusto de su alma. En nuestra alma está todo lo que nosotros sentimos: el dolor, la tristeza, la alegría. Y en nuestro cuerpo están los pecados, los deleites del pecado, la sexualidad, el gusto de los ojos, la vanagloria de la vida. Está en el cuerpo. Entonces el hombre natural vive solamente por esos dos. Pero el nacido de nuevo ahora ya tiene el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios vive en su espíritu. Ya es nacido de nuevo. Por lo tanto, mis hermanos, entonces el hombre natural está siendo gobernado por el cuerpo y el alma. Cuando ya es nacido de nuevo, ¿ok? Ese espíritu tiene que recuperar el gobierno de su cuerpo y de su alma, como antes del pecado de Adán. Antes del pecado gobernaba el espíritu, el cuerpo y el alma estaba sujeto al espíritu. No sé si me estoy explicando. Cuando el hombre entró en pecado, el espíritu perdió el poder sobre el cuerpo y el alma. Entonces tú puedes ahora pensar cuáles son de estos tres los que te dominan, o más bien los que al que tú has entregado tu voluntad. ¿Has entregado tu voluntad al espíritu o a tu alma o a tu cuerpo? ¿Cuál de estos tres te están dominando? Si ya eres hombre espiritual, o sea, ya eres hombre nacido de nuevo. Por eso Cristo dijo que tenemos que, el que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces viene la negación de tu cuerpo, de tu gusto, de tu cuerpo y de tu alma. Ahora tiene que gobernar el espíritu, tomar el control de tu cuerpo y de tu alma, el espíritu. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? Por medio de la palabra, por medio de la comunión. Por eso dice Jesús, los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. No dice por tu cuerpo o por tu alma, porque dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso, mis hermanos, es importante nacer de Dios, nacer del espíritu, para que tú seas un hombre o una mujer espiritualmente hablando. Y entonces tendrás vida eterna. Pero si no naces de nuevo, lamentablemente, mis hermanos, no verás y no entrarás en el reino de los cielos.
Así de simple y sencillo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Pablo dijo: yo los he engendrado por la palabra. Dice que la fe viene del oír la palabra. Jesús dijo a Nicodemo: tienen que nacer de agua y de espíritu. La palabra agua ahí es la palabra. Pablo dice que somos lavados por la palabra. Hemos sido lavados de nuestros pecados por la palabra. Entonces, ya cuando tenemos ahora el Espíritu de Dios, viene ahora, mis hermanos, la negación. La negación del cuerpo que te ha estado dominando por mucho tiempo, y de tu alma, de tus sentimientos, del odio, del rencor. De ahí proviene, no voy a abundar mucho en eso, pero más o menos un breve resumen de lo que, cómo es el hombre. Ahora vamos a hacer uso de la palabra, del Espíritu de Dios. No como niños carnales que tienen celos, contiendas, disensiones. Miren, los celos y las contiendas vienen del alma. ¿Por qué, mis hermanos? El alma es variable. ¿Cómo notar cuando somos almáticos? Es que un día estamos bien dispuestos. No, hombre, ahora sí voy a ir a la iglesia y todo eso. El otro día, no, ya, mejor para mí, creo que no. Como dice un ejemplo, ¿verdad? Muy conocido. Dice que un hombre, un muchacho le dijo a su mamá: deme 3 razones para ir a la iglesia. Y su mamá dijo: una es que ya eres hijo de Dios, eres cristiano. Otro porque dice, bueno, la uno es que eres parte de la iglesia, ¿no? Otro que ya eres cristiano. Y lo otro dice que tú eres el pastor. ¿Qué está reflejando el pastor ahí? Es un hombre almático, llevado por su alma. Un día está contento, un día está enojado, un día está triste. Esa es nuestra alma. ¿Y el espíritu? ¿Cómo es el espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. ¿Sí estamos viendo la diferencia? Celos, contiendas, divisiones, competencia entre unos a otros. Es que yo predico mejor que el hermano. Es que yo canto mejor, o yo toco mejor, o es que yo doy casi la mitad de mi cheque de diezmos y todo eso. Puedo decir varias palabras aquí, así como los corintios dice: es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Jesús. Pablo dice: ¿que no sois carnales? Disensiones son desacuerdos, son debates. ¿Cuántos de ustedes les gusta debatir con la palabra? No, es que yo quiero tener la razón, es que así es. Eso es un cristiano carnal. Se sabe la Biblia de pies a cabeza, pero le gusta debatir, le gusta tener la razón. Hasta hacer videos, hasta debatir con los sacerdotes católicos o con otros pastores. Esos son carnales completamente. Están debatiendo la palabra. La palabra no es para debatir, mis hermanos.
Romanos 8, 7 al 9 dice: por cuanto los designios de la carne, fíjese, ahí está, vamos a leerla. Ya les expliqué: carne, alma y espíritu. ¿Ok? Aquí en Romanos 8, 7, 9 dice, ahí está, nos está diciendo para saber cuando nosotros somos carnales, o sea, cuando no estamos siendo espirituales. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, por más bueno que eras, por más erudito que seas en la palabra, pero si lo haces en la carne, de nada sirve. De nada sirve. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice Pablo aquí: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Es simple, mis hermanos, el evangelio es simple. Es simple y sencillo. Si tú no tienes, o posiblemente tengas el Espíritu, pero si no eres gobernado por el Espíritu, si no has sujetado tu voluntad hacia el Espíritu, estás siendo un hombre carnal. En Efesios 4, 13 al 14, fíjese que dice Efesios 4, 14, 13 al 14. Como yo les vuelvo a decir, mis hermanos, Efesios 4, del 13 al 14. Como yo les vuelvo a decir, mis hermanos, la palabra de Dios no es para condenación en estos tiempos. Es para que vengas al arrepentimiento. Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis, les dijo: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntate, dice, a las 7 iglesias. ¿Sí o no? Hoy te dice lo mismo a ti. Hoy te dice lo mismo. Acuérdate en qué estás fallando, arrepiéntate. Efesios 4, 13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un porqué en el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué dice? Que hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hay un propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? El comportamiento de un niño siempre será indeciso, dudoso, inseguro, cambiante, no tiene entendimiento. Por lo tanto, es un niño fluctuante. Tiene una naturaleza egoísta. No solo egoísta, sino también egocéntrica. Si se acuerdan que les dije, el niño, mientras el niño esté bien, o sea, mientras tú le das todo al niño, el niño va a estar bien, no va a molestar absolutamente nada, porque quiere lo que tiene, ¿sí o no? Ese es un niño. No piensa, es indeciso, es dudoso, inseguro,
que vacila mucho. Siempre están dándole recomendaciones también a los demás, desde sus emociones, también desde la circunstancia de su propia vida. Ahora estoy hablando de los niños espirituales, porque no tienen discernimiento. Son llevados de aquí para allá. Un día están aquí, otro día están allá. ¿Qué más puedo decir? Un día dice que están bien fervientes en la palabra del Señor, ¿verdad? Que Cristo murió por su vida, y al ratito dicen: no, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué estoy pasando esto? Eso es un niño, mis hermanos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Ok. ¿Cuál es la clave entonces ahora para llegar a una madurez? Aquí lo dice en Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿cuál? La palabra, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vas a saber qué es lo bueno y lo malo? En ejercitarte en la palabra, ejercitarte. Y vas a saber ahora con el discernimiento qué es bueno y qué es malo, qué te edifica y qué no te edifica. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Y este ejemplo yo lo he escuchado en varios pastores. Ellos dicen: desperdiciar 2 horas o 3 horas en una película, para mí es un tiempo perdido, dicen. Y antes no lo entendía, no lo comprendía. Pero ahora puedo identificarme con él, con eso. En 2 horas puedes leer 4 capítulos o 2 capítulos meditando en la palabra, alimentándote de la palabra. En una película, cualquier película que sea, el más sano que tú me digas hoy está corrompido, entre comillas, en la película más sana, tiene su mensaje satánico, diabólico o humano, pero hay un mensaje que te quieren poner en tu mente. Menciona un predicador que dice que fue o vio en una película que era una película sana, entre comillas. No decía vulgaridades o palabras obscenas, no habían actos sexuales o violencia. Pero dice que había un niño que tenía una playera en decir que Jesús no es Dios. Y dice que durante toda la película, siempre aparecía ese niño con esa playera: Jesús no es Dios. O sea, al parecer la película era buena para una familia, pero había un mensaje: Jesús no es Dios. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente, para aquellos que por la práctica, escuchen, por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. La práctica, hermanos, práctica.
Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros, llegar a la madurez, la práctica de la palabra. Los maduros han renovado su forma de pensar según las normas de justicia y los han capacitado, o está siendo capacitado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a finalizar con Romanos 12 del 1 al 2. Vamos a leer Romanos 12 del 1 al 2. Y pensemos, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tú eres cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas? Y no es para avergonzarnos, es para pensar. Desde que tú has recibido a Cristo Jesús, puede ser una semana, puede ser un mes, como puede ser un año, puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, los años que tengas. Pero no podemos seguir siendo niños. Tanto como el recién nacido, por ejemplo, si hay alguien, recibe al Señor el día de hoy en su vida, ten presente de que tienes que tener una madurez espiritual. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que te hace daño espiritualmente y qué es lo que te ayuda a esforzarte espiritualmente hablando? Así como la comida. Los niños, ofrécenle pizza, ellos pueden comer todos los días pizzas. Pero ¿qué nutrientes tiene la pizza? ¿En qué les va a ayudar? ¿En qué les beneficia? En nada. Físicamente en nada. No es un alimento que tú digas en la pizza, diga, tiene tantos gramos de proteína, tiene tantos gramos de minerales que necesita tu cuerpo. No dice, porque no lo tiene. Pero si tú te alimentas de verduras, de un pedazo de carne así bien cocidita, proteína pura, ¿qué es para tu cuerpo? Así es en lo espiritual. Asimismo, aliméntate de la palabra, búscate una buena predicación que te edifique. Lee hasta que se te queden las palabras. No entiendes una palabra, búscala en el diccionario. Usa el Google, la internet. Úsala, pero para buscar un significado. ¿Qué dice aquí? No la entiendo, voy a buscar el significado. Busca, escudriña, aliméntate espiritualmente hablando. Crece espiritualmente hablando. Y ya no vivas más de tu cuerpo o de tu alma. Vive por el Espíritu de Dios. Romanos 12, 1, 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es
la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Tú sabes cuál es lo bueno y lo perfecto que le agrada a Él? Es tu obediencia a la palabra. ¿Por qué el Padre, por qué el Espíritu Santo, cuando Jesús se bautizó, dice que el Espíritu descendió como paloma? No quiere decir que el Espíritu no estaba en Él, sino que se manifestó de esa manera. Y el Padre habló del cielo, se escuchó una gran voz, dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Él sabía que su Hijo era obediente a su palabra, a sus mandamientos. Jesús dijo: mi pan, mi comida es toda la palabra de mi Padre. Por eso cuando fue tentado, Jesús le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. Entonces ahí te está dando a entender que tu cuerpo físico no es lo más importante. Lo más importante es tu espíritu. Por eso dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Es una dependencia del Señor. Eso es espiritual, mis hermanos. Eso es madurez. Oremos y pongámonos de pie y oremos al Señor. Si Dios te ha hablado el día de hoy, como dice su palabra, no endurezcas tu corazón, sino obedece. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros, padres naturales, anhelamos que nuestros hijos crezcan fuertes, sanos, saludables, y que sean unos jóvenes, unas señoritas que puedan desarrollarse en este mundo natural sin ninguna enfermedad. Así tú, Señor, tú deseas que cada uno de tus hijos crezca, que sea alimentado de tu palabra, del alimento, del maná que desciende del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Tú deseas que tus hijos se alimenten de Él, de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así como nosotros, los humanos, no queremos que nuestros hijos permanezcan totalmente ahí marchitados, sin crecer, todos enanos, todos desnutridos, sin fuerza, enfermos, hasta posiblemente diabéticos. ¿Qué padre anhela un hijo así? Así tú, Señor, como Padre, tú no anhelas o tú no deseas que nosotros nos quedemos en un estado de niñez totalmente inmaduros, que no sabemos discernir, que no sabemos cuál es el bien y el mal. Perdónanos, Señor, si hemos pecado en este sentido de inmadurez. Perdónanos, Señor, si aún todavía vivimos en la carne, con los celos, con las contiendas. Somos indecisos, no somos maduros. Un día estamos fervientemente contigo y otro día ya no queremos saber de ti. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tus instrucciones. Gracias, Padre Todopoderoso.
Bendecimos tu nombre, Señor, así como lo cantamos hace ratos. La honra y la gloria es para ti, solamente para ti, porque tú eres el dador de vida. Gracias, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, los jóvenes, los niños que están aquí, Señor. Bendícenos, Señor. Todos los padres de familia, las mujeres. Bendícenos, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Amén.